Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión con Gerardo Blay, el alcalde del municipio de Baruta del estado Miranda. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Lirio, ¿cómo estás? Buenos días a todos tus televidentes. Alcalde, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ya al frente de la misión de abastecimiento seguro, ha dicho el objetivo es gobernar. ¿Qué significa esto? Bueno, además lo dijo en un escenario muy complicado. Anoche yo escuché y vi gran parte del programa del presidente Nicolás Maduro, que lo hizo desde el CEOFAN, después del anuncio de anteayer, donde anunciaba que prácticamente el ministro de Defensa, Padrino López, se convertía en un vicepresidente de hecho, donde va a estar al frente de toda la operación de distribución, de producción y de abastecimiento del país. Y ayer hicieron el programa del presidente y allí Padrino en su intervención dijo prácticamente que estaba asumiendo esas funciones la Fuerza Armada Nacional para gobernar. Por lo tanto, quiere decir que hasta ahora en estos 3 años entonces no había gobierno, un gobierno del cual él forma parte. Yo creo que es un riesgo muy grande, Lirio, lo que está asumiendo ahora la Fuerza Armada Nacional. Su prestigio no está muy alto, según todos los estudios de opinión, y asumir que el control militar de algo que esencialmente debe ser civil, que es la producción de alimentos, la producción de medicinas, el abastecimiento, la distribución, que llegue a todos los venezolanos, que se importe lo que se tenga que importar en insumos, que se siembre y se hagan las cosas aquí, pase a manos militar todo el control de todo el sistema productivo venezolano. Yo creo que es un riesgo muy alto que está asumiendo la Fuerza Armada Nacional. Si no lo logra, va a terminar mucho más desacreditada de lo que ya pudiera estar y mucho más desacreditada, o va a correr la misma suerte que ha corrido durante todos estos 3 años el propio presidente Nicolás Maduro en cuanto a su prestigio o a su reconocimiento público. Es complicado el tema, pero además estamos militarizando el país, aunque el ministro no lo reconozca. Estamos militarizando absolutamente el país y hay un movimiento también aquí que lo puedo decir completamente febrerista, por decirlo de esta manera. Si uno observa muy bien quiénes han colocado en cada uno de los cargos y quiénes han salido, hay un renacer de aquellos que se consideraban chavistas originarios dentro de la Fuerza Armada Nacional, que es promociones que ya están pues de mayor generales, y están ahorita colocados en Redi Central, en Redi Capital. Hubo un reacomodo en la Fuerza Armada Nacional y el febrerismo pareciera que es el que está mandando en ella. Alcalde, en otro tema, usted mismo fue responsable de la recolección del 1% de firmas en su municipio Baruta. ¿Qué significa que todavía no haya fecha para continuar al próximo paso de esa recolección de 20% para activar el mecanismo de referendo revocatorio? Fíjate que el referendo revocatorio es presidencial y superamos unos obstáculos que voy a tratar de explicar de la manera más corta y sencilla. La elección presidencial, igual que el referendo revocatorio de un presidente, es una circunscripción nacional. Aquí no estamos revocando ni gobernadores ni alcaldes, que serían circunscripciones estadales o municipales. El CNE en su reglamento nos obligó a recoger el 1% por estado, como si estuviéramos revocando cada uno de los estados. Imagínate tú que el presidente Maduro no ganó, por ejemplo, en mi estado, en el estado Miranda. Entonces, en ese mismo razonamiento, no hubiera podido ser presidente si no ganaba en todos los estados. ¿No es verdad? Es una circunscripción nacional. Para revocarlo también es una circunscripción nacional. Bastaba con que se recogiera el 1% en 3 estados del país para que esto quedara activado. Con todo y eso, la Mesa de la Unidad Democrática, para no perder tiempo, asumió que tenía que recogerse el 1% en todos los estados y lo hizo. Fíjate lo que pasó en Nueva Esparta, que si tumbaban un estado, simplemente se caía el referendo revocatorio. Ahora el CNE, con el mejor sistema electoral del mundo, supuestamente, con sus propias captahuellas que nos hicieron poner 4 huellas, todavía no determina si el 1% fue válido o no válido. Con los captahuellas de ellos, no estamos hablando ya de las firmas que se consignaron de este lado hacia allá. Nos pusieron todas las trabas. Los baruteños, por ejemplo, tuvimos que irnos hacia Río Chico, hacia Caucagua, a los valles mirandinos, a los valles del Tuy o a los altos mirandinos para poder validar, y somos el segundo municipio en número de electores, pero adicional en el estado Miranda, pero adicionalmente éramos el primer municipio en haber recogido firmas.
Éramos 25.000 personas las que teníamos que validar nuestras huellas y no pudimos hacerlo en nuestro municipio porque no nos pusieron ni una máquina. Todas las trabas fueron superadas. Yo creo que la responsabilidad, y no le gusta que hablen de ellas, pero es que no es hablar de ellas de manera personal, es su trabajo, es su obligación, que este derecho constitucional, que además ha constituido una válvula de escape para el propio gobierno para que este país no estalle, cada vez que, por ejemplo, se recogieron las firmas, que estaba el ambiente muy tenso, que la gente con esta economía, con esta inflación, con esto, por lo menos tiene la esperanza de que pueda haber un revocatorio, bajó un poco la presión. De luego con las huellas bajó un poco la presión, pero si niegan este derecho, que es un derecho, no es una opción, es un derecho. Anoche, por cierto, el presidente de la República reconoció que el referendo revocatorio era un derecho. Dijo que no iba porque hicimos fraude, etcétera. No es contradictorio, alcalde. Pero dijo que era un derecho, porque antes decía que era una opción. Cada vez van cambiando su discurso. Es un derecho constitucional que además no debe ser sometido a tantas trabas porque un CNE, un árbitro electoral, tiene la obligación de facilitar los procesos, no tiene la obligación de obstruir los procesos como lo está haciendo. ¿Qué está haciendo la Mesa de la Unidad para procurar que se pase a la otra fase? Hoy comienza toda una campaña por el 20%. Creo que toda la Mesa de la Unidad ha actuado duramente a favor de que se dé este derecho. Creo que los venezolanos, además, más allá de la Mesa de la Unidad, han depositado sus esperanzas en un cambio político en Venezuela, en paz, democrático, constitucional y electoral. La vía electoral es el referendo revocatorio. Según el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, llegó el 13 de julio y esa sería la fecha que según él dio la Mesa de la Unidad para iniciar el diálogo. ¿Va a haber diálogo sin fecha de revocatorio? Bueno, la Mesa de la Unidad ha tenido reuniones entre la unidad misma y también tuvo ya creo que una reunión con el expresidente Zapatero. Personalmente, yo creo que ha debido ampliarse la cantidad de personas, o por lo menos la tendencia política de las personas que están intermediando de estos expresidentes. Si está Rodríguez Zapatero, yo en mi partido, en Nuevos Tiempos y en la Mesa de la Unidad he sostenido que por qué no está, por ejemplo, otro socialista expresidente de España como Felipe González para equilibrar, porque nos parece que Zapatero está extremadamente parcializado hacia el gobierno. Eso es mi opinión personal, no lo puedo hablar en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática. Sin embargo, si la Mesa de la Unidad Democrática ya ha puesto una agenda, y la agenda tiene que ser precisamente, no se puede discutir un derecho como el derecho revocatorio, no es negociable en ese diálogo, porque el derecho a revocar o no es un derecho constitucional, que es sui generis, que está en pocas constituciones, creo que en 2 legislaciones del mundo, que está en Venezuela en nuestra constitución, sí. Bueno, pero yo no discuto, por ejemplo, al presidente Zapatero, que allá tienen rey, allá tienen monarquía, allá tienen un sistema parlamentario, que no pueden formar gobierno si no tienen yo no sé cuántas mayoría calificada en su parlamento, pero esa es su constitución y uno no lo discute. Cuando cambien su constitución cambiarán las cosas, pero esta es nuestra constitución y en nuestra constitución nos establece ese derecho. Y después tiene que haber pues un tratamiento especial a lo que son los presos políticos. Ya nadie en el mundo habla de que en Venezuela no hay presos políticos. Los únicos que incluso todavía a veces niegan que existan presos políticos y detenciones arbitrarias es aquí. Aquí hay, en los últimos meses, hablando de diálogo, y por ejemplo, alguien que nadie nombra, Coromoto, el ex jefe de escoltas del presidente del Parlamento, está detenido sin imputación fiscal y sin acusación fiscal. Es más, había salido liberado y una juez a medianoche lo volvió a ordenar detener. Y no ha habido más nada. La fiscalía dice, no tengo nada contra ese señor. Aquí hay detenciones arbitrarias constantes. 2 muchachos de Voluntad Popular que iban a llevar un dinero en la campaña, también fueron detenidos de manera arbitraria y ahí están presos. Y ese es el diálogo que se quiere. Yo creo que hay que sentarse en una mesa de diálogo con unas condiciones específicas, no incondicional, como dice Maduro. Además, Maduro quiere hablar solo con Henry Ramos face to face, como dice él. No, la Mesa de la Unidad Democrática, y Henry Ramos también lo ha dicho, está compuesta por muchos factores, y esos factores tienen sus representantes. No es Maduro quien elige quién es el líder de la oposición o quién es el interlocutor de la oposición. Es la propia oposición la que elige quién es el interlocutor. Él eligió a sus interlocutores, puso a Jorge Rodríguez, etcétera, a Richard. La oposición elige quiénes son sus interlocutores. No es Maduro el que va a elegir quién es.
Quiere decir que si no se dan esas 5 condiciones que había puesto la oposición representada en la Mesa de la Unidad, no es posible encontrarse en una mesa de diálogo. Mientras no haya una posibilidad de acercamiento, continúan los problemas que padecen los venezolanos. La oposición no es gobierno, y eso hay que dejarlo claro. Pareciera que quieren el diálogo para solucionar los problemas de gobierno, de gobernabilidad. Lo dijo ayer Padrino, que hay que gobernar y que ellos estaban asumiendo todas estas funciones para gobernar. La oposición solamente es mayoría parlamentaria, pero eso no es gobierno ejecutivo. Quien tiene la obligación, y eso tiene que estar claro, de solucionar los problemas económicos del país es el gobierno nacional, que controla la política económica. La oposición, ¿qué puede hacer? Colaborar, pero evidentemente si tú... Fíjate, el Tribunal Supremo de Justicia ha decidido 14 veces en lo que va de los 6 años contra la Asamblea Nacional. Contra las leyes emitidas por el Parlamento contra todas las leyes actual. que ha emitido la Asamblea Nacional. Entonces, ¿dónde está la guerra de poderes? Los poderes están controlados por el Ejecutivo Nacional. Quien debe gobernar es el Ejecutivo Nacional. Yo sí creo que hay que dialogar, pero dialogar sobre todos estos temas. Pero el problema económico del país no lo soluciona un Parlamento, lo soluciona el gobierno, quien está gobernando. Y si no puede solucionarlo, bueno, lo revocamos y cambiamos de gobierno. Alcalde, muchas gracias por haber venido hoy a Entrevista Venevisión. Muchísimas gracias a ti. Despedimos a Gerardo Blay, el alcalde del municipio de Baruta del estado Miranda, y quedamos contigo, Gregorio.